¿Quién se atreve a mandarle un mensaje directo a los hijos de El Chapo Guzmán? Al parecer, solo alguien que se considera con el poder suficiente como para reescribir las reglas del narcomapa. Y si los rumores tienen algo de cierto, ese alguien no es otro que Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Esta vez, sin rodeos, sin portavoces, sin intermediarios. El mensaje va con destinatario, con firma, y con una advertencia que retumba en los pasillos del crimen organizado: las plazas tienen dueño. El nombre del Mayito Flaco volvió a salir a flote, pero no por una fiesta o una foto en Instagram, sino por algo mucho más espeso. La versión que circula, y que no ha sido desmentida por ninguna fuente cercana a los Chapitos, señala que el Mencho envió un comunicado informal, una especie de recordatorio territorial, luego de que ciertos movimientos del clan Guzmán se intensificaran en zonas tradicionalmente dominadas por el CJNG. Nada nuevo, pensarán algunos. Pero esta vez no es solo un cruce de rutas. Es un golpe en la mesa. Uno que podría abrir la puerta a una nueva ola de enfrentamientos. La tensión no es nueva, pero el tono sí. La frase "las plazas tienen dueño" no es cualquier cosa. En el mundo del narco, eso equivale a decir: te estás metiendo donde no te corresponde y esto tiene consecuencias. Y lo interesante no es solo lo que se dice, sino el contexto en el que se dice. Porque este mensaje llega justo cuando los Mayos y los Chapitos parecen más divididos que nunca, cuando las detenciones clave han abierto vacíos estratégicos, y cuando los flujos de armas, droga y dinero han empezado a moverse con una libertad que preocupa hasta al más indiferente. Pero lo más inquietante no está en el mensaje, sino en lo que puede provocar. En Sinaloa, decir que una plaza ya tiene dueño no es solo una amenaza, es una declaración de guerra. ¿Qué plazas? ¿Qué zonas? ¿Qué acuerdos se rompieron y quién los rompió? ¿Y por qué ahora? ¿Acaso el Mencho está preparando un nuevo avance en el Pacífico? ¿O simplemente está limpiando el terreno de traiciones internas? Este mensaje no aparece en volantes ni en mantas. No está en TikTok ni en corridos. Circula en pasillos, en radios intervenidos, en conversaciones que se filtran desde lo más profundo del aparato de inteligencia. Pero todos lo escuchan. Todos lo repiten. Y todos entienden el subtexto: si el Mencho habla, es porque alguien cruzó una línea. La pregunta es, ¿quién? Durante años se creyó que el equilibrio entre los grandes cárteles mexicanos era algo más o menos estable. Un pacto no escrito, una tensión constante, sí, pero funcional. El Mencho con sus rutas bien marcadas desde Michoacán hasta el Bajío y la costa, los Chapitos dominando Sinaloa, Sonora y extendiendo sus tentáculos hacia el norte, con la bendición del apellido Guzmán y las alianzas heredadas del viejo Mayo. Pero últimamente, el silencio ha cambiado de tono. Las emboscadas ya no son solo entre células menores. Las filtraciones desde penales federales, las señales desde vehículos blindados abandonados, y los mensajes interceptados por inteligencia naval pintan un escenario donde ya no se habla de frontera, sino de invasión. Los informes extraoficiales que llegaron al escritorio de la Secretaría de Marina y a las oficinas regionales de la Guardia Nacional muestran algo que antes no se veía con claridad: desplazamientos coordinados del CJNG hacia zonas que tradicionalmente eran intocables para ellos. En la Sierra Sur de Sinaloa, en límites entre Nayarit y Jalisco, y en algunos corredores clave del Triángulo Dorado, empezaron a detectarse cargamentos con firmas distintas, con marcas propias del Mencho y su grupo. Pero eso no es lo más grave. Lo más grave fue la aparición de estructuras urbanas, casas de seguridad, bodegas, e incluso pequeños talleres de blindaje artesanal con logos que antes solo se veían en Tierra Caliente. No estamos hablando de simples incursiones. Estamos hablando de una colonización silenciosa. Y eso, para el ecosistema criminal, es equivalente a una provocación directa. Según fuentes cercanas al ejército, el CJNG habría comenzado a utilizar empresas fachada en zonas controladas por la gente del Mayito Flaco. No solo para el trasiego de droga, sino para lavar dinero, acopiar armamento y comprar voluntades políticas locales. Restaurantes de lujo en Mazatlán, concesionarias en Culiacán, centros de apuestas en Escuinapa. Negocios que, de pronto, recibieron una inyección sospechosa de capital. Uno de estos casos llamó particularmente la atención.
Una agencia de autos de alta gama ubicada al sur de Culiacán fue intervenida por las autoridades fiscales hace unas semanas. Nadie lo relacionó públicamente con el narco. Pero puertas adentro, en las reuniones del Gabinete de Seguridad, el nombre que se mencionó fue claro, CJNG. Y lo que más escandalizó no fue la procedencia del dinero, sino la cobertura que había detrás. Cuentas bancarias abiertas con identidades de ciudadanos estadounidenses, contratos firmados por abogados que antes trabajaban para figuras públicas en Jalisco, y un socio comercial vinculado con la distribución de gasolina en Michoacán. Es decir, no solo estaban vendiendo coches. Estaban comprando territorio, a 4 llantas por hora. Y ahí es donde entra el mensaje. Ese que al parecer se envió desde el corazón de Jalisco y que llegó directo a la cúpula sinaloense. No fue un texto. No fue un correo. Fue una comunicación vieja escuela, voz, tono, amenaza. Las plazas tienen dueño, dijo el Mencho. Y lo dijo justo después de que su grupo perdiera 3 cargamentos en la costa de Nayarit, interceptados por elementos vinculados, según reportes, a la gente del Mallito Flaco. Este cruce no es casual. Es una respuesta. Una forma de decir, si tú tocas lo mío, yo me meto en lo tuyo. Pero el verdadero problema no está solo en el narco. Está en lo que esta guerra silenciosa revela de las instituciones. Porque mientras los grupos criminales marcan su territorio con violencia, lujo y propaganda, los gobiernos locales parecen caminar sobre vidrio molido. No denuncian, no actúan, no se involucran. O peor aún, fingen que no ven nada. Tal vez porque en algunos casos, están viendo desde adentro. Y eso nos lleva a la siguiente pieza del tablero. ¿Quién protege a quién? ¿Y hasta dónde llega esa red de lealtades? La historia se repite, pero esta vez con nombres más pulidos y trajes más caros. Mientras los enfrentamientos entre cárteles se hacen cada vez más sofisticados y quirúrgicos, las estructuras políticas regionales siguen ofreciendo el mismo patrón de siempre: silencio, complicidad y, cuando toca, justificación institucional. Porque, seamos honestos, nadie instala una célula del CJNG en Mazatlán sin al menos una llamada de aviso. Nadie mete millones en autos de lujo, casas de playa y campañas locales sin que alguien de traje lo apruebe. Y eso nos lleva al punto más incómodo de este asunto: las alianzas entre narco y política no solo no han desaparecido, ahora se manejan como estrategias de supervivencia. Los reportes de inteligencia del último trimestre son particularmente reveladores. En al menos 5 municipios de Sinaloa, se han detectado patrones financieros sospechosos, incrementos desproporcionados en licitaciones de obra pública, transferencias millonarias a empresas recién creadas y adquisiciones de bienes raíces que no se condicen con los presupuestos municipales. En 3 de esos casos, los alcaldes de turno tienen antecedentes de colaboración con grupos locales, término ambiguo que suele cubrir una gama de complicidades que va desde el desvío de fondos hasta el encubrimiento activo de operativos narcos. Pero lo que más llama la atención no son los alcaldes. Son los mandos. Comandantes policiales que, de la noche a la mañana, aparecen con camionetas último modelo, propiedades en zonas de playa y seguridad privada que parece salida de una película de guerra. Uno de ellos, de hecho, fue grabado hace unas semanas entrando a una reunión en un hotel boutique de Culiacán acompañado por un abogado que fue cercano a operadores financieros del CJNG. La grabación fue entregada a la FGR, pero no se ha abierto ninguna investigación. Al menos, no pública. Y eso es justamente lo que los hace más peligrosos, su capacidad de operar desde las sombras sin levantar sospechas visibles. Mientras el Mencho manda mensajes a través de sus operadores y los chapitos contraatacan con exhibiciones de fuerza, los políticos locales parecen jugar a 3 bandas. Un día firman convenios de paz y al otro avalan con su silencio los movimientos del narco. La única constante es el beneficio, dinero rápido, protección electoral y poder regional. En ese contexto, hablar de control territorial ya no es solo hablar de droga. Es hablar de votos, de presupuestos, de construcción de carreteras y hasta de programas sociales. La figura del Mallito Flaco también entra en este juego. Aunque su perfil ha sido tradicionalmente más bajo que el de sus hermanos, los movimientos recientes lo colocan como una figura clave en la defensa de ciertas rutas estratégicas. Y esas rutas no solo cruzan montañas.
También cruzan municipios donde se eligen alcaldes, donde se firman concesiones, donde se paga publicidad oficial. Las relaciones entre los Guzmán y algunos políticos sinaloenses no son nuevas. Pero ahora que el CJNG está metiendo las manos en el mismo tablero, los leales se están viendo obligados a escoger, o con los de siempre, o con los nuevos inversionistas del caos. Y mientras se define esa línea, hay algo que no cambia: los lujos. Porque la guerra también se mide en coches, relojes y propiedades. Un informe interno de la Unidad de Inteligencia Financiera reveló que, en los últimos 6 meses, se adquirieron al menos 22 vehículos blindados en la zona norte del estado, todos con pagos en efectivo y sin rastros de actividad comercial legal. ¿Quién los compró? Nadie lo sabe con certeza. Pero algunos ya circulan con placas falsas, escoltas armados y rutas de desplazamiento perfectamente delimitadas. Y eso solo puede significar una cosa: los que mandan ya están en campaña. La presencia del Mencho en estos movimientos, aunque indirecta, empieza a notarse. No solo por los mensajes, también por los resultados. En zonas donde el CJNG antes ni se asomaba, ahora aparecen casas con sistemas de vigilancia israelí, mansiones rentadas a extranjeros que nunca aparecen y operaciones de lavado que involucran criptomonedas, empresas turísticas y hasta fundaciones educativas. Todo eso requiere permiso. Y ese permiso no se firma con balas, se firma con política. El juego está en marcha, y los dados ya están lanzados. La duda es quién va a sostener la apuesta si la guerra escala más allá del mensaje. No todo se grita. En el mundo del crimen organizado, la mayoría de las cosas importantes se dicen en silencio, con miradas, rutas alteradas, pagos indirectos, mensajes que no parecen mensajes. Y lo que pasó con el aviso del Mencho al Mallito Flaco encaja perfectamente en esa lógica. Porque no hubo video, ni narcomanta, ni un corrido de TikTok con letras evidentes. Solo una frase que empezó a rodar entre radios, celulares de inteligencia y oídos entrenados: las plazas tienen dueño. Esa sola línea, dicho por la persona correcta en el contexto correcto, puede mover millones y provocar masacres. Así de simple. Lo que muchos no entienden, o prefieren no entender, es que la estructura del narco mexicano se sostiene no solo con violencia, sino con símbolos. Con códigos. Con mensajes cuidadosamente diseñados para quienes saben leerlos. Un cambio de carro en el convoy. Un dron sobrevolando por segunda vez la misma zona. Un ejecutado dejado fuera de su área habitual. Un anuncio publicitario en una radio local financiado por una constructora que nadie conoce. Son señales, avisos, declaraciones. Y cada una tiene peso específico. En este caso, el mensaje de El Mencho fue un recordatorio de jerarquía. No vino con bombas ni con espectáculos de sangre. Vino con precisión quirúrgica, después de semanas de movimientos extraños en corredores sinaloenses clave, de operaciones que parecían orquestadas por los hijos del Chapo, de rumores de traiciones internas en el CJNG, apareció el recordatorio. No como un ataque, sino como una advertencia: no crucen esta línea. Quien lo entendió, sabrá si retrocede. Quien no, probablemente ya esté siendo vigilado. Hay que entender que, en estos niveles, el narco no necesita gritar. El poder no se demuestra con alarde, sino con omisión. Cuando un líder criminal como el Mencho emite un mensaje así, lo hace con la confianza de que será interpretado correctamente por todos los actores que importan, incluyendo aquellos que no están en el narco, pero que se benefician de su existencia: políticos, empresarios, banqueros. Es un lenguaje compartido entre quienes manejan el país desde las sombras. Por eso sorprende que algunos aún esperen comunicados oficiales o entrevistas. No las habrá. Nadie que tenga algo realmente importante que decir en este mundo lo va a publicar en una red social. Lo van a decir como se dice todo en esta guerra silenciosa, con acciones que aparentan ser casuales, con mensajes que parecen no decir nada, y con símbolos que solo los aliados, o los enemigos, sabrán interpretar. Y no es solo la frase. Es el momento. La elección de cuándo decirlo. En medio de una ola de violencia atípica en regiones como Nayarit y Sinaloa. Justo cuando las elecciones locales empiezan a moverse, cuando las alianzas políticas se fracturan, cuando ciertos alcaldes se acercan demasiado a los de siempre y otros piden protección federal sin dar detalles.
Esos vacíos también son lenguaje. La ausencia de balaceras en zonas calientes, el abandono de propiedades que antes estaban fortificadas, la retirada repentina de convoys con presencia armada. Todo habla. Todo comunica. Incluso los lujos dicen cosas. En los últimos 2 meses, el CJNG ha mostrado un comportamiento extraño: vehículos nuevos, marcas importadas, propiedades recién remodeladas, pero sin alarde. Sin fotos, sin fiestas, sin exhibicionismo. Como si alguien les hubiera dicho que bajen el perfil, que es momento de observar y no de provocar. Esa moderación, en este contexto, es también una forma de mensaje: seguimos aquí, pero no queremos encender la mecha. Todavía. Por el otro lado, los Guzmán mantienen el estilo más visible. Apariciones filtradas, imágenes de zonas tomadas, movimientos en convoy que, aunque breves, sirven para recordar que siguen siendo fuerza dominante en gran parte del noroeste. Y en ese contraste de estilos, el lenguaje se vuelve aún más nítido. El Mencho se mueve como una sombra que puede hacerse tangible en cualquier momento, mientras los chapitos se muestran como guardianes activos de lo que consideran suyo. ¿Quién cederá primero? ¿Quién cometerá el error de decir más de la cuenta? Y mientras tanto, los ciudadanos leen los mensajes de otra manera. No por radios cifrados ni reuniones de inteligencia. Lo hacen cuando ven que las patrullas cambian de ruta, que los retenes desaparecen, que las sirenas se silencian cuando cae la noche. Saben cuando se viene algo. Lo intuyen. Lo huelen. Porque en estas zonas, todos saben leer ese otro lenguaje, el que no se enseña pero se aprende con cada noticia de muerte, con cada operativo fallido, con cada silencio de las autoridades. Todo esto nos lleva a una tensión mayor. ¿Cuánto tiempo puede mantenerse esta guerra en ese nivel de comunicación? ¿Cuándo llegará el primer movimiento visible que rompa este equilibrio mudo? En la superficie, parece que hay calma. Las cifras oficiales muestran una leve baja en enfrentamientos armados. Algunos municipios incluso celebran haber pasado semanas sin hechos violentos relevantes. Las conferencias de prensa vuelven a hablar de recuperación económica, de inversión extranjera, de turismo. Pero los que conocen el pulso del crimen saben que esta calma no es paz. Es estrategia. Es el espacio que se necesita antes del próximo movimiento, el oxígeno previo al incendio. Y cuando la figura de El Mencho lanza una advertencia como las plazas tienen dueño, lo que viene después no es conciliación. Es preparación. El CJNG no se repliega por debilidad. Lo hace para reagruparse. Fuentes internas del ejército han detectado una intensificación en los entrenamientos de sus células en zonas boscosas de Michoacán y Guerrero. Hay videos que circulan internamente, y que, por razones obvias, no salen a la luz, donde se muestra a hombres armados recibiendo adiestramiento con instructores extranjeros, probablemente de origen centroamericano, especializados en emboscadas y tácticas de contención urbana. También se han interceptado conversaciones donde se mencionan traslados masivos de armamento hacia estados como Zacatecas, Colima y Nayarit. Al mismo tiempo, las células más cercanas a los chapitos han comenzado a blindar sus rutas. Literalmente. Vehículos nuevos, todos con placas sobrepuestas, pintura mate y sistemas de comunicación encriptados, han sido vistos circulando por rutas secundarias. Se mueven sin hacer ruido, sin levantar polvo. Pero se mueven. Y cuando una organización como la suya empieza a reforzar así su presencia, no es porque tenga miedo. Es porque está esperando algo. Y lo quiere recibir bien armado. En las calles de algunas ciudades, los signos también están. El aumento de presencia de halcones, los cierres nocturnos anticipados en zonas de fiesta, el cambio de comportamiento en comerciantes que antes se quedaban hasta tarde y ahora bajan la cortina antes de que caiga el sol. Son detalles pequeños, casi invisibles, pero que juntos forman una narrativa clara: algo se está cocinando. Y mientras tanto, los operadores políticos de ambos bandos han comenzado su propio ajedrez. En Sinaloa, al menos 3 presidentes municipales vinculados históricamente a estructuras afines al clan Guzmán han intensificado sus visitas a la Ciudad de México. Lo hacen bajo pretextos institucionales, pero ya se sabe que varios de esos encuentros han sido con despachos que manejan estrategias de contención de crisis. ¿Se están preparando para algo? ¿O ya saben lo que viene? Lo mismo pasa en Jalisco.
Empresarios vinculados a fundaciones cercanas al CJNG han comenzado a mover dinero. Transferencias en bloque hacia cuentas en Panamá y Suiza. Compra de propiedades en Querétaro y Yucatán, lugares donde antes no mostraban interés. Se está diversificando el riesgo. Moviendo activos. Como si el grupo supiera que se viene una tormenta, y no quiere que lo agarre desprevenido. Pero quizá el punto más revelador sea la actitud de las fuerzas federales. A pesar de las advertencias, de los mensajes, de los reportes, el gobierno ha adoptado una postura de vigilancia pasiva. No se están haciendo operativos preventivos. No se están reforzando zonas calientes. En cambio, hay un silencio oficial que algunos interpretan como estrategia de no intervención. Dejar que los grupos se acomoden, que se marquen solos los límites. Pero todos saben que esa estrategia tiene un precio. Uno que, cuando explote, se va a cobrar con vidas.